Hola, soy Carolina Silva y en este espacio de 5 minutos para hablar de arbitraje tenemos una invitada muy especial, una abogada española que además está promoviendo la mediación, una abogada con una gran experiencia, una gran trayectoria, que además se la pasa viajando por el mundo y difícilmente la hemos podido tener acá en Madrid. Se trata de Marlene Esteves. Marlene, bienvenida. Muchísimas gracias, Carolina. Un placer saludarte y estar aquí contigo, teniendo este ratito para poder conversar. Fantástico, Marlene. Tengo muchas preguntas. La primera es, entiendo que el 3 de julio es una fecha muy especial. Estamos hablando de un lanzamiento de un libro muy importante. Estás promoviendo un tema muy sensible en el mundo hoy en día, que es la mediación. Encontrar ese punto medio para llegar a acuerdos es muy importante. ¿Por qué no nos cuentas cómo se llama el libro? ¿De qué se trata? Muy importante para nosotros. Pues un placer, Carolina. Así es, el 3 de julio a las 5:30 en la COE haremos la presentación del libro titulado De la cultura del litigio a la cultura del acuerdo. Es un libro que cuenta con el prólogo del ministro de Félix Bolaños Sí. y con autores pues de mucho renombre dentro del ámbito empresarial, del ámbito político y del ámbito jurídico Sí, sí. de nuestro país y también de fuera. Y nace con la idea de ayudar a disminuir la polarización. Uno de los grandes problemas que vivimos, no solo en España, sino me atrevería a decir en el mundo a día de hoy, es la polarización que todos sufrimos, fruto, entre otras cosas, ¿no?, de esos algoritmos, de esa inteligencia artificial que nos alimenta con lo que nosotros, ¿no?, buscamos, con lo que sabe que nos gusta. Y eso hace que todas esas opiniones, ¿no?, pues vayan polarizándose hacia los extremos. Entonces, tenemos que bajar ese suflé, ¿no?, hablar más entre todos, conocernos más, tomarnos más cafés, escucharnos más y, y así seguro que las consecuencias serán mejores. Por eso, lo que pretendemos hacer con este libro es demostrar que incluso muchos aparentemente polos antagónicos de la sociedad, en esos tres ámbitos que comentábamos, pueden realmente y deben en muchas situaciones ponerse de acuerdo y debe primar el interés general frente al interés particular. Y también que hay una manera específica de hacerlo, ¿no? ¿Cómo llegar a ese acuerdo? Pues en el libro analizamos también cómo es importante la inteligencia cultural de Bionevis Bococo, desde cómo es importante el poder de la neurociencia y cómo debemos trabajar la forma de expresarnos, la empatía, tan importante, la comunicación no verbal, la comunicación no violenta, todas estas cuestiones, ¿no?, que son tan importantes cuando estamos tratando de llegar a un acuerdo, sea en el marco de una negociación o de una mediación, que básicamente yo la interpreto como una negociación asistida en ese sentido. Y bueno, y las ventajas que en el ámbito empresarial también esto puede plantear, que no solo por lo congestionados que están nuestros juzgados, y realmente es que hay un factor económico detrás que empuja a que a que sea beneficioso para todos llegar a acuerdos, porque además los acuerdos se cumplen de manera voluntaria mucho más fácilmente que las sentencias. Es impresionante el ratio de cumplimiento, porcentaje de cumplimiento de los acuerdos alcanzados voluntariamente entre las partes, con ayuda o sin ayuda del mediador en ese sentido. Y así que estamos muy contentos y muy ilusionados con la presentación de este libro, que así es, será el 3 de julio a las 5:30 en la COE. ¿Nombre del libro? Se llama, como os decía, De la cultura del litigio a la cultura del acuerdo, porque queremos disminuir el número de litigios. Venimos de un momento en el que efectivamente ha habido muchas controversias y muchas de ellas judicializadas. Esto ha causado pues un cierto colapso y no solo en España, como nos referíamos al inicio, sino también en Europa y yo creo que muchas otras jurisdicciones. Entonces, tenemos que trabajar todos por cultivar y hacer calar más lo que es la cultura del acuerdo. Y desde luego donde podemos empezar predicando con el ejemplo es en el ámbito, ¿no?, Claro. de la litigiosidad, con todos esos beneficios
que lleva aparejados, o sea, intervienen pues desde Miquel Roca como padre de la Constitución, hablando desde los beneficios desde el ángulo de la convivencia, pero Daniel Lacalle, un economista muy reconocido para hablar también de los beneficios desde el ángulo económico, Sí. Adrián García Araños, hablando, presidente de Endeavor Mundial, hablando también desde el ángulo de los emprendedores, porque esto es importante, ¿no? Pero también Unai Sordo como presidente de los sindicatos, aquí, pero también a Garamendi como presidente de la COE, es decir, desde todos los ángulos, las diferentes posiciones, el ponernos de acuerdo es beneficioso. Eh, Incluso siendo partidos, intervienen pues, un ministro, como fue Rafael Catalá del PP, y un exministro de Justicia también, como fue Juan Carlos Campo del PSOE. Es decir, en esto tenemos que caminar todos de la mano. Y realmente es algo que tenemos que creernos, concienciarnos de la importancia que tiene y, y tratar de trasladarlo, de hacerlo calar, ¿no?, en la ciudadanía para rebajar ese nerviosismo, ese ir hacia los polos en todo lo que hacemos y hacia dónde se nos quiere llevar y tratar de trabajar más pues esa escucha, esa metodología de la pregunta, ¿no? Y de entender bien cuál es el interés común y no tanto las posiciones de las partes. Sí, me parece muy interesante eso que tú mencionas, además porque es que vas a unir dos extremos y vamos, yo creo que a buscar ese punto medio. Bueno, estaremos siguiéndote en este libro y enhorabuena, para nosotros es muy, muy importante porque sí que hay que buscar la mediación y hay que buscar esas soluciones alternativas a las distintas controversias. Bueno, pero Marlene, cuénteme algo. Yo he oído, hablando de liderazgo femenino, que Marlene ha sido fundadora de una organización muy importante que está cogiendo mucha fuerza en Europa y creo que también en Latinoamérica. ¿Por qué no nos cuenta un poquito más sobre eso? Sí, un placer si quieres lo cojo. Sí. Uy, y antes se me olvidó decir que además en el libro interviene bueno, una persona que yo creo que conoces y a la que todos tenemos mucho cariño también, que es Fernando Carrillo, y también para contar el maravilloso ejemplo, ¿no?, trabajo que se ha hecho desde Colombia a este nivel, y como la mediación en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito privado, en el ámbito público, y bueno, con lo cual os animo también a leer su capítulo. Volviendo al punto que me preguntabas ahora, esta organización se llama Women in a Legal World, la fundamos hace 6 años Sí. y es una organización que consiste, vamos, lo que trata y lo que pretende es promover el talento femenino dentro del sector jurídico. Queremos que haya más mujeres en puestos de responsabilidad dentro del sector y para ello forman parte pues tanto mujeres en el sector público como juezas, fiscales, políticas, catedráticas, como en el sector privado, pues desde General Counsel, socias, y trabajamos de la mano siempre de las jóvenes. Es decir, tenemos Under- dos estructuras under 35. Más jóvenes aún. Y entonces es increíble la fuerza con la que vienen, cómo trabaja con todo. Y es muy bonito. Entonces estamos creciendo mucho por Europa, pero mucho en Latinoamérica. Empezamos abriendo el capítulo en Costa Rica de la mano de Adriana Castro, que está haciendo un trabajo maravilloso. Y ahora lo vamos a abrir en México y nos encantará pronto hacerlo en Colombia. Al final se trata de trabajar sobre la visibilidad, que es algo que tú, Carolina, trabajas muy bien, ¿no?, con estos vídeos tan bonitos. Y trabajar sobre la educación como piedra angular del cambio, cómo podemos ayudar a formar a las nuevas generaciones de mujeres para que realmente sigan teniendo esa sana ambición y quieran alcanzar esos puestos de responsabilidad. Y sobre la influencia, no dejamos de ser juristas, que al final lo que tenemos es conocimiento jurídico y capacidad de influir con nuestro conocimiento, cada una desde su ámbito, ¿no? Pues la que sabe de compliance, la que sabe de inteligencia artificial, pues en tu caso de arbitraje, ¿no? Y al final en eso consiste, en poner cara y voz femenina a muchas de las cuestiones importantes que están sobre la mesa ahora mismo en cada uno de esos países. Hay algo que antes de esta entrevista, de comenzar la grabación, Marlene me contaba y es que se han puesto en la tarea
de rescatar a todas las mujeres que han sido líderes desde un buen tiempo y eso me parece fundamental porque ellas son las que nos van marcando la línea y que sí que no ha existido desde ahora, sino desde mucho, mucho tiempo atrás. Eso me parece loable, la verdad es un tema que admiro profundamente, te felicito y espero que podamos acompañarlos en esta gran iniciativa. Marlene, un caso que nos cuente, volviendo a la mediación, que es un tema tan emblemático, tan sensible para el mundo. em, un caso emblemático en donde España se hubiera logrado esta figura tan sensible, ¿no? Y tan sencilla de manejar. Pues muchas gracias por la pregunta. Es verdad que es difícil luego que estos casos salgan a la luz por un tema de confidencialidad, pero hoy tengo la suerte de poder compartir con todos vosotros un caso que se sustanció hace unos años aquí en España y que tuvimos la suerte de poder participar como mediadores, Pascual Sala y yo. Era un caso en el que intervenía una autoridad pública, en este caso el Ayuntamiento de Coruña, y la otra parte era una parte privada, que era un arquitecto, ¿no? Entonces, lo que estaba en discusión después de 21 años de pleito era si se había otorgado o no correctamente, bueno, una licencia urbanística sobre un edificio, que era el edificio Conde de Fenosa, un edificio muy emblemático en Coruña y sobre el que pendía una orden de demolición. Cuando llega al juzgado, ¿no? Y que es que hay que demoler este edificio con 130 familias, etcétera, el juez, bueno, generó mucha alarma social, pero claro, el juez sentía la responsabilidad, ¿cómo voy a hacer esto con este edificio tan emblemático? Y entonces dice, ¿por qué no hace lo que se llama una derivación judicial a mediación? Entonces propone que pudiera derivarse esta mediación y que pudiéramos ser los mediadores. Las dos partes sorprendentemente aceptan, porque sabéis que la mediación se basa en la voluntariedad de las partes, entonces aceptan tras una sesión informativa y empezamos el proceso. Y ahí lo que trabajamos mucho no era sobre lo que se había discutido desde el ángulo técnico, trabajamos mucho sobre la raíz del problema. ¿No? Yo siempre digo, no sobre la parte del iceberg, que es lo que se ve, sino sobre lo que no se ve. Todas esas cuestiones que están ahí, que nos han hecho daño en esas discusiones durante tantos años, pero que realmente son las que nos van a mover. Entonces, con una metodología un poco socrática de la pregunta, pues llegamos a potenciales soluciones, a poner sobre la mesa potenciales soluciones que luego fueron las que pues acordaron las partes, porque el mediador no impone, ¿no? El mediador propone y las partes disponen, en este caso la mediación. Y básicamente, porque os hagáis una idea, el tema terminó con una solución que jamás se hubiera podido llevar a cabo en el marco de los tribunales, porque directamente la ley no lo contempla, ¿no? Y era lo siguiente: en lugar de acabar con una orden de demolición, pues se determinó que se iban a construir una serie de viviendas oficiales en el distrito de Coruña. Gran Y cosa. una gran cosa. Y Claro. todos tenían interés en que eso se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque el arquitecto iba a ser quien iba a diseñar esas viviendas, entonces tenía esa parte, ¿no?, suya cubierta de dolor de que las cosas no se habían hecho bien cuando no se le había adjudicado la primera obra. La mujer del arquitecto, que jugaba un papel muy importante, era una mujer muy volcada en temas sociales, que iba a apoyar sin duda una iniciativa social de estas características, pero el ayuntamiento en esa ocasión era el ayuntamiento de Podemos, muy social, y nunca se habían llevado a cabo construcción de viviendas oficiales en Coruña, con lo cual todos ganaban. Y a eso le unimos la elaboración de un protocolo de buenas prácticas para que una situación como la que se había dado no volviera a suceder. Con lo cual, este acuerdo se firmó entre las partes y luego se homologó judicialmente. Es decir, ese sello ya de garantía, ¿no? Con lo cual, pues fue maravilloso, porque en lugar de acabar pues, con una demolición, se acabó con un acuerdo en el que realmente ganaban todas las partes, ¿no? Entonces, cuando parece todo imposible, llega la mediación y lo soluciona. Y algo que había acabado pues con ese final tan trágico, pues tuvo un final feliz. Maravilloso. Ese es un caso. Ojalá Marlene pronto nos pueda contar sobre muchos otros casos que se estén manejando a través de esta gran figura. No solo es el arbitraje, no solo son los dispute boards para el tema de construcción. La conciliación es muy importante, la mediación es fundamental.
estimados colegas. Así que nada, espero poderles contar más noticias, espero poder tener en este espacio, Marlene, muchas más veces analizando casos, jurisprudencia y sobre todo que nos cuente cómo le fue en ese lanzamiento de este libro. Enhorabuena, Marlene, gracias por este espacio. Gracias, de verdad, un placer. A Colombia, hasta pronto. Hasta pronto.